Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. En el capítulo de hoy les contaré algunas historias sobre magia, prestidigitación y el truco de hacer desaparecer cosas, desde monedas y relojes hasta grandes monumentos. En el segundo acto de esta historia, lentamente nos iremos acercando a la ciencia de la mano de la alquimia y finalmente les contaré la manera audaz en la que un científico decidió esconder de los nazis un valioso tesoro que quedó a la vista de todo el mundo, pero al mismo tiempo oculto. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. La magia ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque hoy la asociamos con entretenimiento y espectáculos en grandes escenarios, sus raíces se hunden en los rituales religiosos y las creencias en lo sobrenatural. De hecho, las primeras menciones de actos mágicos provienen del antiguo Egipto, donde los sacerdotes, considerados poseedores de conocimientos místicos, realizaban hazañas que parecían desafiar las leyes naturales. El famoso papiro Westcar, un documento que data de hace más de 4.000 años, describe cómo los magos egipcios realizaban trucos como cortar la cabeza de un ganso solo para devolverlo a la vida. Ahora bien, una cosa interesante de esto es que estos actos no eran solo entretenimiento, tenían un significado profundo, vinculado habitualmente a lo divino y a los poderes ocultos, supuestamente, de la naturaleza. A medida que la magia fue evolucionando, se fue separando de lo sagrado para convertirse en una forma de entretenimiento. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los ilusionistas viajaban de ciudad en ciudad realizando sus trucos en plazas y mercados, desafiando a la percepción del público con desapariciones y transformaciones. Uno de los más antiguos ilusionistas documentados fue el francés Jean-Eugène Robert Houdin, considerado el padre de la magia moderna. En el siglo XIX, Robert Houdin trasladó la magia de las calles a los teatros, elevando el arte de la ilusión y estableciendo muchos de los fundamentos de lo que ahora conocemos como magia de escenario. Su impacto en el mundo de la magia fue enorme y uno de sus más talentosos admiradores, el húngaro Eric Weiss, cuando se convirtió en mago, decidió honrar la memoria de Robert Houdin tomando el nombre de Harry Houdini, uno de los magos, ilusionistas y escapistas más famosos de la historia. Ahora bien, desde los albores de la magia escénica, uno de los trucos más fascinantes ha sido el acto de hacer desaparecer objetos. Lo que comenzó con monedas y pequeños elementos en las manos de magos callejeros
ha evolucionado a impresionantes ilusiones en grandes escenarios. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma: crear la ilusión de que algo sólido y real simplemente deja de existir frente a nuestros ojos. Uno de los trucos más antiguos y populares es el clásico acto de hacer desaparecer una moneda, en el que un mago hace que una moneda desaparezca en su mano. La simplicidad de este truco es precisamente lo que lo hace tan impactante. A menudo el mago juega con la percepción del público, utilizando movimientos rápidos y distracciones para hacer creer que la moneda está en una mano, cuando en realidad ya ha sido escondida en otra parte. Aquí entra en juego una característica fundamental de nuestra percepción: la atención selectiva. Los magos son expertos en dirigir nuestra mirada y concentración hacia lo que ellos quieren, mientras realizan movimientos ocultos que pasan desapercibidos. Otro truco similar es el de hacer desaparecer relojes, que fue marca registrada de magos como Harry Houdini. El reloj de bolsillo de un espectador, símbolo del control del tiempo, desaparecía solo para reaparecer en otro lugar. Este truco no solo desafía nuestra percepción visual, sino también nuestra confianza en el sentido del tacto, ya que el espectador jura haber sentido su reloj hasta el último momento. Los magos aprovechan el hecho de que nuestros sentidos, aunque confiables en la mayoría de las situaciones, pueden ser engañados con la técnica adecuada. Más allá de los objetos pequeños, la ilusión puede llegar a ser realmente impresionante cuando se trata de desapariciones a gran escala, como la desaparición de la Estatua de la Libertad de la ciudad de Nueva York a manos del mago David Copperfield, acto realizado por primera vez en 1983. En este truco transmitido en vivo por televisión, Copperfield logró que el icónico monumento de Nueva York desapareciera ante los ojos de la audiencia, en un truco que involucró cortinas gigantes, helicópteros y radares para asegurar que no había trampas. Sin embargo, el verdadero truco radicaba en aprovechar la limitada capacidad de la visión periférica humana. Mientras una gran cortina cubría la estatua, David Copperfield hizo girar la plataforma sobre la que se encontraba la audiencia de manera imperceptible. Al bajar la cortina, la Estatua de la Libertad seguía allí, pero el público había sido movido sutilmente para que no pudieran verla. Este truco es un recordatorio de cómo nuestra percepción puede ser fácilmente manipulada y que se basan además en cómo funciona el cerebro humano y cómo interpretamos lo que vemos. Los magos finalmente juegan con nuestras expectativas, aprovechándose de que nuestro cerebro busca patrones y se enfoca en lo que parece ser lo más importante en cada momento. Cuando vemos a un mago agitar una mano frente a nosotros, nuestro cerebro automáticamente da por hecho que ese es el centro de la atención, mientras los movimientos que realmente importan y que logran el truco se producen fuera de nuestra vista. Este fenómeno se conoce como ceguera por desatención, una limitación de nuestra percepción que los magos explotan hábilmente. La fascinación por estos trucos radica precisamente en lo que revelan, que lo que vemos, lo que creemos entender, puede ser finalmente fácilmente manipulado. Y sin embargo, en el caso que vamos a contar hoy, no fue la magia ni el engaño visual lo que hizo desaparecer un objeto valioso, sino la pura ciencia. Si bien la magia nos deslumbra con ilusiones, la ciencia nos ofrece fenómenos que parecen igualmente mágicos, pero que son muy reales. Uno de los ejemplos más curiosos y sorprendentes es el uso del galio, un metal que tiene propiedades casi de otro mundo. Y son esas propiedades las que permiten hacer desaparecer cucharas. El galio es un metal blando de apariencia plateada, similar al aluminio. Lo más interesante de este elemento es que su punto de fusión, aquella temperatura en la que pasa de estado sólido a líquido, es extremadamente bajo. Se derrite a solo 29,76 grados Celsius, un poco por encima de la temperatura ambiente. Esto significa que un simple toque con las manos o sumergir una cuchara de galio en una bebida caliente, como un té, es suficiente para que el metal comience a derretirse lentamente. Imagina la sorpresa que puede causar estar en una cena y que sin previo aviso tu cuchara desaparezca literalmente entre tus dedos mientras comes una sopa. Aunque la escena pueda parecer sacada de un truco de magia, es pura química en acción,
Este fenómeno ha sido utilizado a lo largo de los años para realizar demostraciones científicas y también para jugar con la mente de las personas, ya que la cuchara parece desintegrarse, como si fuera parte de un acto de ilusionismo. De hecho, es un truco especialmente efectivo, porque nuestra experiencia cotidiana nos dice que los objetos de metal son sólidos, duraderos y resistentes al calor de una taza de té o café. Pero el galio desafía esa expectativa, dejando a quien lo observa completamente desconcertado. El truco de la cuchara de galio también tiene un guiño al famoso truco de doblar cucharas, popularizado por ilusionistas como Uri Geller, quien afirmaba tener poderes psíquicos para deformar metales solo usando su mente. Sin embargo, en el caso del galio, no hay magia ni poderes especiales, solo la ciencia del estado de los materiales. Lo que ocurre aquí es un proceso completamente natural. El metal cambia de sólido a líquido con un pequeño aumento de temperatura, disolviéndose y dejando solo un rastro de su presencia anterior. A pesar de su sorprendente capacidad para desaparecer en forma líquida, el galio tiene aplicaciones muy útiles en la vida cotidiana. Se utiliza en componentes electrónicos, en aleaciones de baja fusión y en la fabricación de semiconductores. Pero para aquellos que buscan un truco de magia que combine ciencia y asombro, las cucharas de galio se convierten en una herramienta perfecta. Lo interesante es que este acto de desaparición, aunque parece desafiar las leyes de la física tal como las conocemos, es solo una cuestión de química. Sin embargo, existe otro truco de desaparición química un poco más complejo y que involucra el uso de uno de los líquidos más corrosivos que se conocen: el agua regia. El nombre agua regia proviene del latín y significa agua real, y fue uno de los descubrimientos más fascinantes de la alquimia, debido a su increíble capacidad para disolver metales valiosos como el oro y el platino. La alquimia, una disciplina que buscaba la transformación de materiales y la comprensión de los misterios de la materia, encontraba en esta mezcla de ácidos un poder casi sobrenatural, capaz de corroer y destruir lo que era considerado como indestructible. El agua regia tiene una historia rica, profundamente entrelazada con las aspiraciones de los alquimistas medievales y el surgimiento de la química moderna. Hoy, el descubrimiento del agua regia se le atribuye al alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, conocido en Europa como Geber, un influyente sabio del siglo VIII. Jabir ibn Hayyan es considerado uno de los fundadores de la alquimia islámica y de la química como disciplina. En sus textos describía la mezcla de dos ácidos poderosos, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico, que combinados producían el agua regia. Esta mezcla era capaz de disolver el oro, un metal que hasta ese momento era considerado como resistente a los ácidos comunes, hecho que le valió el nombre de agua real por su habilidad de corroer al rey de los metales. El agua regia tenía un significado especial para los alquimistas, quienes veían en el oro no solo un metal valioso, sino también una representación de la perfección y la inmortalidad. Los alquimistas creían que los metales estaban en un estado imperfecto y que podían transformarse en oro a través de procesos alquímicos. En este contexto, el hecho de que el agua regia pudiera disolver el oro tenía un simbolismo profundo. Era la llave para deconstruir lo perfecto, con la esperanza de purificarlo o incluso transformarlo en algo superior. El uso de agua regia en los laboratorios de alquimia también estaba ligado a la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que se decía podía convertir los metales como el plomo en oro y otorgar la inmortalidad. Aunque el agua regia no cumplía con estos sueños, representaba una herramienta para trabajar con metales valiosos y explorar sus propiedades. Su capacidad para descomponer el oro lo convertía en un material casi místico dentro de los laboratorios, una manifestación del poder que los alquimistas atribuían a la transformación de la materia. Pero, ¿qué hace que el agua regia sea tan especial desde un punto de vista químico? Para entender su poder es necesario examinar los componentes de la mezcla. El ácido nítrico es un oxidante extremadamente fuerte, capaz de liberar átomos de oxígeno, mientras que el ácido clorhídrico proporciona iones de cloruro que forman complejos con los metales disueltos. La acción combinada de estos dos ácidos
genera una serie de reacciones químicas que atacan el oro a nivel molecular. Cuando el ácido nítrico se mezcla con el ácido clorhídrico en una proporción 1:3, el ácido nítrico oxida el oro, liberando iones de oro en solución. Al mismo tiempo, los iones cloruro del ácido clorhídrico se unen a los iones de oro, formando un complejo de cloruro de oro que es soluble en agua. Este proceso es tan efectivo que el oro, que no se ve afectado por la mayoría de los ácidos, se disuelve rápidamente en el agua regia. La reacción produce también una nube de gases de cloro y óxidos de nitrógeno, lo que convierte el manejo de esta sustancia en algo extremadamente peligroso. Esta secuencia de reacciones es lo que permite que el agua regia disuelva no solo el oro, sino también otros metales valiosos como el platino, que también es notablemente resistente a los ácidos comunes. En la alquimia, esta capacidad de disolver oro y platino se interpretaba como una metáfora del poder transformador del fuego alquímico o la purificación del alma a través de la descomposición de lo mundano. El agua regia como agente podía descomponer lo que se pensaba indestructible y por lo tanto simbolizaba el poder de la transmutación, un concepto central en la alquimia. Con el tiempo, y a medida que la alquimia evolucionó en lo que conocemos hoy como química, el agua regia continuó siendo una herramienta valiosa en los laboratorios. Su capacidad para disolver metales como el oro la convirtió en un reactivo fundamental en la extracción y purificación de estos metales a lo largo de la historia. Pero no dejó de perder ese aire misterioso que le fue otorgado desde sus primeros días en los laboratorios alquímicos. Una cosa interesante de todo esto es que la fama del agua regia y su asociación con la alquimia están estrechamente vinculadas con su poder para disolver el oro, un metal que históricamente ha sido considerado como especial, resistente, bello y escaso. El oro ha sido desde tiempos inmemoriales uno de los metales más codiciados y valorados por la humanidad. Su brillo característico y su color amarillo cálido lo distinguen de otros metales, pero su valor va mucho más allá de lo estético. Desde las primeras civilizaciones hasta la era moderna, el oro ha simbolizado riqueza, poder y estatus, convirtiéndose en símbolo de éxito y prestigio. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hace al oro tan especial? Una de las razones principales de su valor es su escasez. Aunque se encuentra de manera natural en la corteza terrestre, el oro se presenta en concentraciones muy bajas, lo que lo convierte en un recurso difícil de extraer y producir en grandes cantidades. Este hecho lo convierte en un bien preciado, ya que la oferta limitada, combinada con la alta demanda, ha mantenido su precio elevado a lo largo de la historia. Así también, durante los siglos, culturas de todo el mundo han utilizado el oro como una forma de moneda, y su papel como reserva de valor ha sido una constante en economías de todo tipo. Otra de las propiedades que hacen único al oro es, ciertamente, su resistencia a la corrosión. A diferencia de muchos otros metales que reaccionan con el aire o el agua y se oxidan, el oro es notablemente inerte. Esto significa que no se combina fácilmente con otros elementos, lo que le permite mantener su brillo y su pureza incluso después de estar expuesto durante largos periodos de tiempo al aire o al agua. Este metal es tan estable que algunas joyas y artefactos de oro que datan de miles de años aún conservan su brillo original. Su resistencia se debe a su estructura atómica y su baja reactividad química. Se trata de un metal que tiene una tendencia muy baja a perder electrones y reaccionar con otros elementos, y esta característica lo convierte en un metal extremadamente duradero, casi indestructible frente a las condiciones ambientales comunes. El oro, sin embargo, no solo ha sido valorado por su rareza y durabilidad, sino también por su versatilidad. Es muy maleable y dúctil, lo que significa que puede ser moldeado en finas láminas o hilos sin romperse. Esta capacidad ha permitido a los orfebres, a lo largo de la historia, crear intrincadas piezas de joyería y artefactos decorativos de oro, añadiendo aún más a su prestigio y valor. A lo largo del tiempo, el oro también ha llegado a simbolizar el éxito en diversos aspectos de la vida humana. Las medallas de oro, por ejemplo, se han convertido en el símbolo universal de victoria y excelencia. ¿Cómo llegó a ocupar ese lugar en el imaginario colectivo? Probablemente uno de los momentos clave fue durante los primeros Juegos Olímpicos modernos,
celebrados en Atenas en 1896. En esos primeros Juegos, los ganadores recibían medallas de plata, pero a partir de 1904, en los Juegos Olímpicos de San Luis, se introdujo la medalla de oro para los campeones. Desde entonces, el oro se asoció con el triunfo absoluto, con el logro máximo, una tradición que continúa hasta hoy, aunque las medallas olímpicas actuales están solo enchapadas en oro y no hechas completamente de este metal. El uso del oro como símbolo de excelencia también se extiende a otros ámbitos, como el Premio Nobel. Cuando Alfred Nobel fundó los premios en 1895, quería que fuera el reconocimiento más prestigioso para quienes contribuyeran significativamente a la humanidad. Por ello, eligió el oro para las medallas que se otorgan a los laureados, un símbolo del valor, la rareza y la resistencia de las ideas que buscan premiar. Por eso mismo, las medallas de los premios Nobel son de oro sólido, lo que refleja tanto el valor del metal como la importancia del galardón. Este vínculo entre el oro y el éxito no es solo una cuestión de tradición, sino también de simbolismo profundo. El oro, con su capacidad para resistir el paso del tiempo y su brillo inmutable, representa la permanencia y el esfuerzo sostenido. Así como el metal no se desgasta ni se corroe fácilmente, el éxito que representa con el oro también está destinado a perdurar. Así, el oro es valioso no solo por su belleza y rareza, sino también por sus propiedades químicas únicas, que lo hacen extremadamente resistente y duradero. Su capacidad para resistir la corrosión lo convierte en un símbolo de permanencia, mientras que su maleabilidad lo hace infinitamente adaptable, lo que ha llevado a que sea utilizado como un ícono del éxito y el logro en contextos tan importantes como los Juegos Olímpicos y los premios Nobel. Esta combinación de factores, su escasez, durabilidad, maleabilidad y brillo, lo han convertido en un metal realmente único, un símbolo de la excelencia humana en todas sus formas. Teniendo en cuenta todo esto, hay una historia fantástica, una en la que la persecución política y la necesidad de hacer desaparecer un par de medallas conecta todos estos puntos y nos lleva a la historia de un delicado acto de desaparición. George de Hevesy nació en Budapest, capital del Reino de Hungría, y se formó en un ambiente académico de élite. Estudió en la Universidad de Freiburg, Alemania, y posteriormente trabajó con destacados científicos como Ernest Rutherford en Manchester y Niels Bohr en Copenhague. En 1943 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por haber desarrollado el método de los trazadores radioactivos, una herramienta fundamental para el estudio de los procesos químicos y biológicos. Pero más allá de sus logros en el laboratorio, de Hevesy fue testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y es, en ese contexto, que realizó uno de los actos de resistencia científica más ingeniosos de la historia. Resulta que, a comienzos de la década de 1930, con el ascenso del partido nazi en Alemania, muchos científicos se enfrentaron a la persecución. Entre los más destacados estaban dos físicos alemanes, Max von Laue y James Franck, ambos ganadores del Premio Nobel de Física. Von Laue, nacido en 1879, había recibido el Premio Nobel en 1914 por sus descubrimientos de la difracción de rayos X en cristales, un hallazgo que transformó la manera en que se comprendía la estructura de la materia. Por su parte, James Franck, nacido en 1882, había sido galardonado con el Premio Nobel de Física en 1925, premio que ganó junto con Gustav Hertz por su célebre experimento sobre el impacto de electrones en los átomos, experimento fundamental para el desarrollo de la física cuántica. Aunque ambos físicos eran abiertamente críticos del régimen nazi, Franck estaba especialmente en peligro, ya que su origen era judío. En 1933, y tras la promulgación de las leyes raciales en Alemania, Franck renunció a su cátedra universitaria en señal de protesta. Por su parte, von Laue, aunque no era judío, había mostrado abiertamente su oposición al régimen nazi y su solidaridad con los científicos que habían sido excluidos de la academia. En este contexto, sus medallas del Premio Nobel, de inmenso valor simbólico y material, representaban un riesgo. Las leyes nazis prohibían que ciudadanos alemanes poseyeran propiedades en el extranjero, y las medallas eran un blanco fácil para el saqueo. Previendo el peligro, tanto Franck como von Laue tomaron una decisión drástica. Enviaron sus medallas
al Instituto Niels Bohr en Copenhague, donde trabajaba George de Hevesy. Desafortunadamente para este plan, los alemanes invadieron Dinamarca en abril de 1940 y las tropas nazis pronto llegarían a Copenhague. El instituto, conocido por su prominencia científica, era un lugar de gran interés y un registro por parte de los ocupantes nazis parecía inevitable. Las medallas Nobel, que tenían grabados los nombres de sus dueños y con su alto contenido de oro, no podían simplemente ocultarse o enterrarse. El riesgo de que fueran descubiertas y confiscadas era real, y las consecuencias podrían ser fatales tanto para von Lowy como para Frank. Fue así que George de Hevesy, un hombre de ciencia con una mente siempre orientada hacia la resolución de problemas, tuvo una idea audaz. Él sabía que el oro, con su característica resistencia a la corrosión, es uno de los metales más estables y difíciles de destruir, pero también sabía que existía una sustancia capaz de descomponer incluso el oro más puro, el agua regia, esa mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico que había nacido de la mano de la alquimia. El agua regia es capaz de atacar la estructura del oro y otros metales nobles, transformándolos en una solución líquida, razonó de Hevesy, y por lo tanto decidió realizar un delicado acto de desaparición. Iba a disolver las medallas de sus amigos en agua regia y así ocultarlas de los nazis. En los laboratorios del Instituto Niels Bohr, de Hevesy procedió a disolver las medallas de von Lowy y Frank en frascos llenos de agua regia. En cuestión de horas, lo que antes eran 2 medallas Nobel de oro sólido se convirtieron en una disolución amarillenta y que pasaba desapercibida en un laboratorio atiborrado de frascos que contenían líquidos de distintos colores. Y así fue. El frasco con la disolución de oro pasó completamente desapercibido durante los registros que los nazis realizaron en el instituto. Los soldados, ignorantes de lo que contenía aquel frasco anónimo, lo dejaron intacto. De Hevesy había conseguido lo imposible: ocultar 2 de los símbolos más reconocidos de la ciencia bajo la apariencia de un simple líquido amarillento. Tras este audaz acto, el frasco quedó en un estante del laboratorio durante todo el periodo de ocupación nazi. Solo al final de la guerra, cuando Dinamarca fue liberada en 1945, George de Hevesy decidió recuperar el oro disuelto. En un acto de alquimia moderna, revirtió el proceso de disolución, utilizando su conocimiento químico para precipitar el oro de la solución de agua regia. A través de métodos de purificación, fue capaz de recuperar el metal en su forma original. El siguiente paso fue aún más simbólico. De Hevesy envió el oro recuperado a la Fundación Nobel en Estocolmo. Allí, con el metal de las medallas originales, la fundación volvió a fundir nuevas medallas para Max von Lowy y James Frank, completando un ciclo de resistencia y redención. Frank y von Lowy, que habían temido perder sus preciadas medallas para siempre, recibieron nuevas medallas, pero que estaban hechas del mismo oro con el que estaban hechas sus medallas originales. Este episodio, que tuvo lugar en la ocupada Copenhague, es uno de los más fascinantes de la historia de la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial. No solo habla del ingenio y el coraje de George Hevesy, sino también de la importancia simbólica de las medallas Nobel como representaciones del libre pensamiento y la excelencia en tiempos de opresión. Para von Lowy y Frank, estas medallas representaban más que sus logros científicos, eran emblemas de resistencia frente a la barbarie nazi. En retrospectiva, la decisión de George de Hevesy de usar agua regia para ocultar las medallas fue un acto de alquimia moderno, donde la química se convirtió en una herramienta de protección y resistencia. El oro, símbolo de permanencia y valor, fue transformado temporalmente en un líquido insignificante, solo para volver a ser restaurado después de la guerra, reflejando el poder de la ciencia no solo para descubrir y comprender el mundo, sino también para preservar los ideales más preciados de la humanidad. Así, la historia de las medallas disueltas en agua regia quedó grabada en la historia de la ciencia como un testimonio de cómo el ingenio y la valentía pueden triunfar incluso en los momentos más oscuros. Y así hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional y valioso como el oro de mis queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya,
Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño y los Piñones Giseque. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.